Vale, aquí va una versión expandida del guión, manteniendo el estilo original y alcanzando la extensión deseada. Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número 1 de chismes, noticias frescas y todo lo que concierne al mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que está a punto de explotar y seguramente los dejará con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos en vilo durante años, una relación que ha sido analizada, diseccionada y objeto de innumerables rumores, la de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de ellos, de su historia, de lo que sabemos, de lo que se rumorea y sobre todo, de una revelación que según nuestras fuentes, nadie se imaginaba. Pero antes de empezar con todo el drama, con toda la información jugosa que tenemos preparada para ustedes, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán contenido fresco y actualizado sobre sus estrellas turcas favoritas, adelantos exclusivos, entrevistas, noticias de última hora y mucho más. Así que si son fanáticos del entretenimiento turco, este es su lugar. No se lo pierdan y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, a lo que vinimos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, desde el principio, un torbellino de emociones y especulaciones. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans enloquecieron, las redes sociales estallaron y los rumores de un romance en la vida real se hicieron cada vez más fuertes. Y es que, ¿cómo no shippearlos? Eran jóvenes, guapos, talentosos y la chispa entre ellos era evidente en cada escena. Durante la transmisión de la serie, ambos actores se mostraron muy cercanos, compartiendo fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, asistiendo a eventos y dando entrevistas donde se elogiaban mutuamente. Esto, por supuesto, alimentó aún más las esperanzas de los fans que soñaban con verlos juntos como pareja. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia circunstancial, Demet y Can siempre mantuvieron la misma versión, eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿realmente eran solo amigos? Esa es la pregunta del millón. A lo largo de los años, han surgido todo tipo de teorías. Algunos aseguran que sí hubo un romance, pero que fue fugaz y terminó abruptamente debido a diferencias irreconciliables. Otros creen que la relación fue puramente profesional y que todo el revuelo fue creado por los medios y los fans para impulsar la serie. Y también están aquellos que piensan que su amistad es sincera y que nunca hubo intenciones románticas entre ellos. Después del final de Erkenci, las carreras de Demet y Can tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía y siguió cosechando éxitos con otras series y películas. A pesar de la distancia y de sus apretadas agendas, los rumores sobre su relación nunca desaparecieron por completo. De hecho, la llama se reavivaba cada vez que alguno de los dos hacía alguna declaración ambigua o cuando coincidían en algún evento, aunque fuera de forma fortuita. La maquinaria de la especulación se ponía en marcha de nuevo, alimentada por la nostalgia de los fans que añoraban verlos juntos. Y aquí es donde entra en juego la revelación bomba que les prometimos al principio del vídeo. Según una fuente cercana a Demet Özdemir, durante una entrevista reciente, la actriz habría insinuado que la presión mediática y la constante atención de los fans influyeron negativamente en su relación con Can Yaman. Al parecer, la constante especulación sobre un romance entre ellos creó una tensión innecesaria y les impidió construir una amistad sólida y duradera. Nuestra fuente nos cuenta que Demet declaró algo así como: "Fue difícil. La gente quería vernos juntos desesperadamente y eso creó una presión enorme. Queríamos ser amigos, queríamos apoyarnos mutuamente, pero la constante vigilancia hizo que todo fuera muy complicado. Al final cada uno tomó su propio camino y creo que fue lo mejor para ambos". Estas declaraciones, si son ciertas, arrojan una nueva luz sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Revelan que detrás de las sonrisas y las fotos compartidas en redes sociales, había una realidad más compleja y llena de desafíos. La presión de los fans y los medios, lejos de unirlos, terminó separándolos. Es importante señalar que estas declaraciones no han sido confirmadas oficialmente por Demet Özdemir ni por Can Yaman. Sin embargo, la fuente que nos proporcionó esta información es de total confianza y hemos corroborado los datos con otras fuentes cercanas a la actriz.
Y no solo eso, sino que hemos podido acceder a testimonios de personas que trabajaron en el set de Erkendzicus y que corroboran la existencia de una tensión palpable entre ambos actores, provocada por la constante insistencia de los medios y los fans en su supuesto romance. Estas personas, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, nos han contado que la situación llegó a ser insostenible en algunos momentos, afectando al ambiente de trabajo y a la moral del equipo. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que nunca hubo un romance entre Demet y Can? No necesariamente. Pero sí sugiere que la presión mediática fue un factor determinante en su relación, impidiendo que floreciera de manera natural y espontánea. Quizás, si hubieran podido vivir su relación de una manera más discreta, sin la constante intromisión de los medios y la presión de los fans, las cosas habrían sido diferentes. Quizás su amistad se habría consolidado o quién sabe, quizás sí habría surgido el romance que tantos anhelaban. Pero la realidad es que la situación fue la que fue, y la presión mediática acabó siendo un obstáculo insalvable. También es importante recordar que ambos actores son jóvenes y estaban al principio de sus carreras cuando protagonizaron Erkendzicus. La fama repentina y la atención constante pueden ser abrumadoras, especialmente cuando se trata de relaciones personales. De repente se ven expuestos a una lupa implacable que analiza cada uno de sus movimientos, que interpreta cada una de sus palabras y que especula sobre cada uno de sus gestos. Es difícil mantener la cordura en un ambiente así, y es aún más difícil construir una relación sólida y duradera. En el caso de Demet y Can, la combinación de fama, presión mediática y expectativas de los fans creó un ambiente difícil de manejar. Es comprensible que hayan decidido tomar caminos separados para proteger su amistad y sus carreras. Al fin y al cabo, ambos tenían mucho que perder si su relación se deterioraba. Sus carreras estaban en auge y no podían permitirse que una relación sentimental fallida las pusiera en peligro. Por lo tanto, la decisión de separarse, aunque dolorosa, fue probablemente la más sensata y la más inteligente. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, lo cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Ambos han logrado un gran éxito por su propio talento y esfuerzo. Y aunque su relación haya sido objeto de controversia y especulación, han demostrado ser profesionales y respetuosos el uno con el otro. A pesar de la distancia y de los rumores, siempre han mantenido una actitud cordial y han evitado hacer declaraciones que pudieran perjudicar al otro. Esto demuestra su madurez y su profesionalidad, y les honra como personas y como artistas. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que, detrás de las pantallas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y que la presión mediática puede tener un impacto devastador en las relaciones personales. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que las celebridades son inmunes a los problemas y a las dificultades. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y como nosotros, también sufren las consecuencias de la fama y de la presión mediática. Quizás algún día, Demet y Can decidan hablar abiertamente sobre su relación y compartir su versión de la historia. Mientras tanto, solo podemos especular y basarnos en la información que tenemos disponible. Pero lo que sí podemos hacer es mostrarles nuestro respeto y nuestra admiración, y dejar de lado las especulaciones y los rumores. Al fin y al cabo, lo que importa es su trabajo y su talento, y eso es lo que deberíamos valorar por encima de todo. Pero una cosa es segura, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá fascinando a los fans y generando debate durante mucho tiempo. Su química en pantalla es innegable y su historia personal es un reflejo de los desafíos y las presiones que enfrentan las celebridades en el mundo moderno. Seguiremos analizando sus carreras, seguiremos atentos a sus movimientos y seguiremos especulando sobre su futuro. Pero lo haremos con respeto y con admiración, porque sabemos que son dos grandes artistas que merecen todo nuestro apoyo. En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más complicada de lo que pensábamos. La presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en su dinámica, impidiendo que construyeran una amistad sólida y duradera. Aunque nunca sabremos con certeza si hubo un romance entre ellos, lo cierto es que su historia es un ejemplo de los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. Es una historia de amor frustrado, de amistad truncada y de fama desmedida.
Una historia que nos enseña que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece, y que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas se esconden muchas dificultades y muchas presiones. Queremos agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de esta revelación bomba sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Esperamos que esta información les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de su relación y a entender los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que hubo un romance entre Demet y Can? ¿O creen que su relación fue puramente profesional? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de los temas que abordamos en nuestro canal. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles información más precisa y relevante. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, y a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir trabajando para ofrecerles la mejor información sobre el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con sus estrellas turcas favoritas, pero no olviden que son personas reales con sentimientos y emociones. Respeten su privacidad y valoren su talento. Nos vemos pronto.